en esta computadora y vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy, 3 de noviembre, continuando con el libro de Annie Besant, donde lo dejamos la semana anterior. Y, como siempre, nos toca una vez más el recordar que según la Ley de Protección de Datos de este país, aquellos que no quieran que su imagen aparezca en la grabación que luego será colgada en la página de YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono de la cámara que aparece en sus pantallas. Manteniéndolo cerrado, pues su imagen no aparecerá. Al mismo tiempo, recordar que si quieren recibir todos los programas de esta sección española que se realizan por la vía de la plataforma Zoom, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.spe@gmail.com, indicar su nombre y apellido, su país o la ciudad de residencia, una dirección electrónica y un teléfono, y los incluirán en esta página. Ayer me mandó un mensaje nuestra presidenta Ángels que alguien le había preguntado si hoy teníamos encuentro y daba un teléfono, pero claro, Ángels no puede responder a estas cosas, ni le corresponde a ella, que además tiene su propio trabajo y mucho. Y entonces me lo mandó para que yo pudiese responder. Pero es una persona a la que yo ya tengo en las direcciones electrónicas y que recibe, como todos vosotros, semanalmente el programa de Bhakti, este que mando todos los fines de semana con la programación de la siguiente. Por lo tanto, no sé cuál sería el motivo de que esta persona pues tuviese que preguntar si teníamos encuentros o no. En cualquier caso, si alguno de vosotros que está entrando por la vía de algún compañero, compañera o amigo, etc., quiere recibir los programas de Bhakti, puede escribirme. Aquí están mis datos, Clarisa Elosegui. El Gmail es clarisaelo@gmail.com y yo lo incluiré. Yo no envío nada por la vía de los WhatsApps. Lo que tengo que enviar de cara a la programación y adjuntos y tal es por la vía de los mails. Entonces esto lo recibís todos siempre y cuando yo tenga vuestros datos. Y ya sin más, vamos a hacer unos momentos de silencio en tanto que siguen entrando algunos compañeros. Vamos a decir una vez más esta invocación universal que nos dejó Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y una vez más, recordando, la situación del planeta es muy dolorosa en todos los reinos. Cada vez hay más sufrimiento en todos los reinos. Pero es el estado que corresponde a la ley de causa y efecto o karma en todos los reinos. Todo cuanto está sucediendo lo hemos generado nosotros mismos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Mantenernos firmes en un estado de paz y de armonía,
y teniendo la visión de todos los reinos, recibiendo el consuelo, la compasión, el amor, el auxilio, todos los reinos, mineral, vegetal, animal y el propio reino humano, sin que ningún ser quede fuera de ello. Y hoy retomamos en el capítulo 10, subcapítulo 3, que nos habla de la conciencia superfísica. Y la vez anterior ya había comentado algo acerca de los colores, pero habla muy poco, no clarifica. También estuve buscando acerca de los colores y realmente en el sexto tomo de la doctrina secreta sí que habla mucho de los colores, pero al efecto de lo que aquí ella comenta no tiene que ver. Para hacer un estudio muy detallado de esto tendría que dedicarse, bueno, casi que diría que un curso entero, cosa que no es nuestro trabajo actual y no le vamos a dedicar más que lo que la propia señora Annie Besant nos comenta aquí. Ni el rojo, ni el verde, ni el rojo violeta, ni el azul áurico del cuerpo no se ven. No se ve nada excepto las vibraciones apenas perceptibles del principio del prana, que dice ella que es de dorado matiz. El prana, la energía vital pránica, que forma parte de la vitalidad que ha de circular por todo el cuaternario inferior, los vehículos de la personalidad. Y añade ella, y una llama violeta veteada de oro precipitándose hacia arriba desde la región donde el tercer ojo permanece en la cabeza y culminando en un punto. No nos dice hacia dónde, aunque ella estuvo hablando de las glándulas pituitaria y pineal, pero dice que desde la región donde el tercer ojo hacia arriba. Si el estudiante recuerda que el verdadero violeta o el extremo final del espectro no es un color compuesto de rojo y azul, sino que es un color homogéneo con vibraciones 7 veces más rápidas que las del rojo. Y nos dice si recuerda entonces, y si recuerda que el matiz dorado es la esencia de las 3 líneas amarillas, desde el rojo anaranjado hasta el amarillo anaranjado y el amarillo, comprenderá la razón del por qué él, el yogi con mayúscula, vive en su propio cuerpo áurico, convertido ahora en el vehículo de Buddhi Manas, es decir, vive en su propio cuerpo causal, que es el vehículo de Buddhi Manas durante todo el proceso humano. Aquí lo puse bien grande para que veamos, pero bueno, que el tamaño es algo que tiene que ver con nuestro estado de conciencia y evolución. Mamita, ahora vamos a comer. En cambio, en un sujeto en trance, artificialmente provocado por hipnosis o mesmerismo, o por efecto de la magia negra, ya sea inconsciente o consciente, y lo puse en este color
La señora Blavatsky en esto es muy tajante. Dice que hacemos magia negra muchas veces, de manera inconsciente, por nuestras actividades mentales, emocionales e incluso físicas. Es inconsciente y por lo tanto ahí la cuestión kármica relacionada con eso es de una naturaleza, pero cuando es consciente, es decir, cuando una persona lleva a cabo actividades relacionadas con la magia negra y sabe que está haciendo cosas, quizá no sepa bien que se trata de magia negra, pero cuando alguien hace algo que causa daño a otros seres y sabe que está haciendo esas actividades para causar daño a otros seres, ya sea por ambición, por envidia, por lo que fuere, realmente sabe, es consciente de que está haciendo daño. Entonces, bueno, pues se dice que un sujeto que se dedica a ciertas cuestiones puede fácilmente desarrollar cierto tipo de psiquismo y llegar a entrar en trance. Entonces dice que toda la serie de principios, los principios humanos, toda la serie de principios, estará presente con el manas superior paralizado. En la zona donde está el manas habrá una quietud, una parálisis, como si se desconectase de la zona del cuaternario inferior. Dice, lo que me está llegando no es bueno, aquí hay que poner barrera. Así que dice que estará paralizado, que Budi estará separado de él a causa de esta parálisis. Dice, como tiene que estar quieto, parado, dice, no puedo tener contacto con esto mientras dure esta situación. Recordemos que cuando hablamos del manas, dice que estará presente con el manas superior paralizado. Budi separado de él a causa de esta parálisis y el manas en su aspecto de inferior o concreto estará temporalmente por lo menos enteramente sujeto al cuerpo astral cámico. Así que entonces este manos estará sujeto al cuerpo astral cámico por efecto de esta actividad de este trance y de esta actividad que puede estar haciendo. Y este cuerpo astral cámico, que le dice de color rojo violeta, y bueno, esta es una imagen que encontré que se podía aplicar aquí, al menos por parecido en los colores, y que es comúnmente denominado el kama rupa. Rupa, que viene del sánscrito, significa el cuerpo de kama. Una forma cualquiera, cualquier cuerpo, cualquier forma es un cuerpo. Aplicado aún este término a las formas de los dioses, cuando se están manifestando y se revisten de un cuerpo, aunque sea de los más elevados, que son subjetivas para nosotros en el caso de los dioses que se manifiestan en esos niveles. También significa forma, figura, cuerpo, imagen, aspecto exterior, apariencia, color, naturaleza, carácter, condición, representación, señal, una particularidad, circunstancia, belleza, idea. Así que cuando se habla de rupa, es una forma, pues se puede aplicar a todas estas formas que aquí nos está expresando. Entonces, cuando hablamos de la combinación de rupa con kama, es la forma causada por el deseo, porque kama es deseo, y es el deseo expresado por un cuerpo, por una forma. Así que cuando habla del cuerpo astral o cámico, está hablando del cuerpo por medio del cual se expresan nuestros deseos, nuestras pasiones, etcétera, etcétera. Y hay otra forma de rupa, de forma,
que se denomina Mayavi Rupa, y es una forma ilusoria causada por la voluntad y la imaginación de una persona que conscientemente tiene que tener una habilidad, una preparación, una fuerza de voluntad, una cantidad de energía, conscientemente proyecta su propio reflejo astral cámico como el de cualquier otra forma y lo proyecta. Y entonces es una forma ilusoria que se puede ver en otro lugar. Esto está en el glosario. Quise ponerlo porque a veces encontramos muchas palabras en la literatura. Yo trato de evitar, en la medida de lo posible, las palabras en sánscrito, pero a veces es casi inevitable, porque muchas de ellas no tienen una traducción clara en el lenguaje occidental, ya sea el inglés, el castellano o lo que fuere, no la hay. Así que el cuerpo llamado astral cámico es comúnmente denominado Kamarupa. El cuerpo, la forma de kama o deseo. Y kama, que es justamente el significado de deseo, significa mal deseo, porque cuando es un buen deseo, se dice que es casi una aspiración hacia lo elevado, un buen deseo de paz, un buen deseo de armonía, no palabras huecas y vacías, sino algo sentido, verdadero, desde adentro, ¿no? Entonces es algo que es casi como una aspiración hacia lo divino, hacia lo superior, digo hacia, en orden ascendente. Pero cuando se habla de deseo en su sentido más degradado, ¿no? Porque es la voluntad destronada, lo más bajo, ¿no? En el sentido de este kama, se le adjudica la idea de mal deseo, lascivia, lujuria, concupiscencia, volición, que es en orden inferior, la voluntad hacia lo bajo, hacia el mal, etc. El apego a la existencia fuertemente, que produce la posibilidad de hacer muchas maldades con tal de sobrevivir. Apoderarse del cuerpo de otro, apoderarse de los bienes de otro, sobrevivir o vivir como fuere. Entonces sigue en relación con kama, este deseo que significa también deseo, apetito, pasión, afán, sensualismo, placer, amor con minúscula de la polaridad que está sujeto al odio, el dios del amor en el sentido del cupido indo, que es bueno, la parte más baja de esa expresión del amor. Es también objeto amado, cosa deseada o apetecible, etc. Y esto ya son gradaciones. Es también el cuarto principio. El kama es el cuarto principio en la constitución humana, en cual caso se designa con el nombre del kama rupa, es decir, el cuerpo del deseo. El centro del hombre animal. Este es el centro del hombre animal y además es denominado el alma animal. Es asiento de los deseos y pasiones animales. Aunque a veces nos parezca que todo va muy bien, pero nos falta todavía el desarrollo de más grados de discernimiento para que podamos descubrirnos en nosotros mismos cuando hay esos deseos y esas pasiones que tienen menos de humanas y más de animales todavía. Pero cada uno lo ha de descubrir en sí mismo, cada uno se ha de autoobservar y descubrirse. Y esto está formando la línea o demarcación que separa al hombre mortal. Aquí está la línea de demarcación, porque el cuaternario llega hasta aquí. El otro principio, que es manas,
forma parte de la Trinidad superior. O sea que aquí está la demarcación que separa al hombre mortal de la entidad superior o inmortal, que es Atma, Buddhi y Manas, estos tres. Sigue hablando todavía del cuerpo astral cámico y dice, es la vida, porque sigue siendo una forma de la vida divina manifestándose, es la vida que se manifiesta por medio del cuerpo astral cámico y que está condicionada por él, porque tiene una vibración, le hemos dado, le hemos puesto por medio de nuestro pensar y sentir y por actos y palabras que continuamente están relacionándose los unos con los otros dentro de este óvalo que puse, estamos constantemente afectándonos en las diferentes expresiones de estos vehículos. Así que está condicionada por el propio cuerpo astral cámico. Se caracteriza por el atributo de la sensibilidad bajo la forma rudimentaria de sensación, porque la verdadera sensibilidad es una cualidad del alma, no del alma animal, sino del alma con mayúscula. Pero cuando esto aparece en estas formas más bajas, es lo más primario, es sensación. Lo más primario es la sensación que puede ser agradable o desagradable y de muchas gradaciones. Y también se caracteriza bajo la forma compleja de emoción, que ya es algo más definido que la sensación, pero que las emociones pueden ser desde emociones bajas y condicionantes y paralizantes hasta emociones muy elevadas, como todos sabéis. Y también de cualquiera de los grados que hay entre ambas, de la sensación más baja a la emoción más elevada. Infinidad de gradaciones, que esto sabéis que lo repito con frecuencia, que hemos de considerar siempre la infinidad de gradaciones que hay entre los diferentes estados. Todo esto viene a reducirse a deseo, esto es, lo que es atraído o rechazado por los objetos, según estos causen placer o dolor al yo personal, a este cuaternario. Y esto está en otro libro de Annie Besant que se titula Sabiduría Antigua. En los glosarios podéis ver y buscar cantidad de estos nombres, De ellos he ido buscando pues las diferentes explicaciones. Anda, salta, vale. Por lo tanto, el cuerpo astral cámico es comúnmente denominado Kama Rupa, tal como nos decía, el cuerpo cámico. Pero hay otro aspecto que es denominado Kama Manas, y viene del sánscrito, que es el resultado durante los periodos en encarnación de la unión o fusión de los dos principios humanos, cámico y manásico, de estos dos principios, cámico, que es el cuarto del cuaternario, y manásico, que es el más bajo de la Trinidad superior. Porque si no hubiese esta unión o fusión temporal de estos dos principios, si no hubiese esta parte de manas que mira hacia abajo y se pone en contacto con el cuaternario, aquí habría una barrera, no se produciría ningún efecto de evolución que llegase a la Trinidad superior. No se produciría ningún desarrollo de la conciencia. Lo he parado unos momentos porque se ha producido un ruido en la casa. Decíamos
que este kama manas es el resultado durante el periodo de encarnación de esta unión, fusión de los dos principios humanos, kámico y manásico, del cuarto y del quinto. Así, el teósofo habla de kama manas para designar la inteligencia que opera en y con la naturaleza del deseo, afectando el alma animal y siendo afectada por ella. Así que la relación entre estos dos, si predomina una inteligencia cada vez más amplia, afecta a este alma animal, llamémosle así, de kama, y la hace más elevada de vibración, lo cual significa que realmente la está humanizando. Ese es proceso evolutivo. Así lo explica también parte de la literatura teosófica, tan claro, ¿no? Dice que esta es la envoltura constituida por las emociones, las pasiones cámico-astrales, más la mente en su aspecto de inferior o concreta cuando tiende hacia kama. De hecho, cuando tiende hacia arriba, pero es hacia el final del proceso de la evolución, se unifica. Y entonces, en manas está al servicio de Buddhi, de Atma Buddhi. Manas está unificada con Atma Buddhi hacia el final del proceso, y todo ello tiene bajo su... No me gusta mucho utilizar la palabra control ni dominio, pero tiene bajo su disposición el uso de los vehículos inferiores siempre al servicio de lo superior. Me parece que aquí he podido encontrar las palabras más apropiadas que no las de control y dominio. Porque es una cuestión del desarrollo de la conciencia. Cuando se desarrolla la conciencia ya no hay nada que controlar o dominar. ¿Mm? Esta diferencia en la apariencia de la persona en trance, nos estaba hablando de esas posibilidades de cuando hay un trance, tal como la ve el ojo del clarividente, está relacionada con una diferencia de inmensa importancia en el posterior resultado del trance. Vimos que él, el yogi, vive en su propio cuerpo áurico, convertido ahora en el vehículo de Buddhi Manas. El cuerpo causal es realmente el vehículo de Buddhi Manas. En un trance de orden superior que lleva al yogi a esos estados de conciencia superiores. El Buddhi por sí solo, el principio sexto búdico por sí solo, no podría llamarse un cuerpo causal, pero llega a serlo en unión del manas, que es el ego o entidad que se reencarna. Manas es, aquí se sitúa el ego o entidad que es la que se reencarna en las sucesivas encarnaciones, facilitando el proceso de la evolución de la conciencia. Así que se denomina cuerpo causal al conjunto de Buddhi Manas. Al conjunto de Buddhi Manas es al que se le llama cuerpo causal, que son los principios quinto y sexto. Y se llama así porque recoge dentro de él los resultados de todas las experiencias, los cuales, obrando como causas, moldean las vidas venideras. El jueves pasado, María Rosa preguntó, oye, ¿puedes decir algo del cuerpo causal? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Pues ahora nos lo está clarificando. Nos está dando un poco más de información acerca de la naturaleza
y significado de este cuerpo causal. El yogi, cuando entra en un proceso de trance para que se puedan producir los estados superiores de conciencia, el yogi que abandona así el cuerpo físico, lo deja bien puesto, que no se le pueda dañar, sea en una cama o sea en un asiento donde no vaya a caer y va a hacerse daño al cuerpo, lo deja con plena autoconciencia. Y entonces el yogi visita los mundos superiores, los planos superiores, en plena posesión de sus facultades. El yogi con mayúscula lo hace en plena posesión de sus facultades y al volver al cuerpo denso, imprime en su cerebro, que ya está evolucionado para ello, el recuerdo de sus experiencias en esos mundos superiores. No voy deprisa, ¿verdad? La persona poco evolucionada, caída en trance, pierde la consciencia. No es un yogi. Pierde la conciencia. Cuando su autoconciencia no está desarrollada en los planos superiores, los sutiles, su conciencia allí no está enfocada hacia afuera, no puede mirar hacia afuera de sí misma. Prácticamente está tan dormida allí, en los mundos astral, cámico y mental, está tan dormida allí como lo está en el plano físico. Cuando está en trance, o una persona en trance, el cuerpo lo cede para que sea usado por otra entidad y prácticamente queda como si estuviese dormido. Y al despertar del trance, tal persona no sabe nada de lo que ha ocurrido durante su permanencia, tanto aquí, en el plano físico, no sabe qué ha pasado, se lo tienen que explicar, como en otra parte, porque ha sido otra entidad que ha utilizado su cuerpo. Durante el estado de trance no ha sido consciente de nada. Luego, cuando vuelve a la conciencia de vigilia y despierta de ese trance, le tienen que explicar qué ha dicho, qué no ha dicho, qué ha sucedido, si ha habido revuelo en la sala, etcétera, etcétera. Esto les ocurre a los médiums, las médiums, generalmente. En el trance hipnótico, sigue explicando, sin embargo, si el sujeto está suficientemente desarrollado, como le está la mayoría de la gente en esta etapa de evolución, y esto lo puse en color porque yo me pregunto si de verdad estamos lo bastante desarrollados. Me lo pregunto, no digo nada de nadie, no sé nada de nadie, cada uno se ha de autoobservar y ver realmente dónde está. Yo tengo que observarme a mí y hacerme consciente de dónde estoy en el proceso de esta evolución. Dice, como está la mayoría de la gente en esta etapa de la evolución, para ser, decía el libro Autoconsciente, para ser semiconscientes, porque autoconscientes del todo en el plano astral, y de ahí que esto esté en ese color, porque digo, plenamente conscientes, autoconsciencia en el plano astral, la tenemos. Otra pregunta que nos podemos hacer. Sí que sabemos que sentimos y que esto es por medio del cuerpo astral y los deseos y todas estas cosas, pero tenemos conciencia del propio plano astral, no solo de nuestro cuerpo emocional y esas cosas que ocurren en nuestro cuerpo emocional, pero tenemos conciencia del propio plano astral en horizontal, de lo que nos rodea de este plano astral. Y decimos, pues me parece que va a ser que la mayoría no. Entonces, desde este plano físico, otros pueden aprovecharse
del que está en ese estado de trance, haciéndole preguntas mientras dura el trance. Porque en el estado de trance inducido artificialmente, en que el cerebro, y estaba hablando del trance hipnótico también, en que el cerebro ha interrumpido la normal acción y reacción entre este cerebro y su entorno, lo que nos rodea físicamente, la ha interrumpido, entonces el cerebro se convierte en un instrumento, aunque sea inadecuado, de la conciencia superfísica, casi siempre solo en el plano inmediato al plano físico, el astral cámico. Pierde el contacto con el plano físico y su entorno, y algo de lo que está ocurriendo en el astral cámico le puede llegar. Pero esto dice que en el trance hipnótico, que por cierto los maestros no recomiendan para nada, los maestros con M mayúscula. Solamente en casos médicos de mucha necesidad, pues bueno, hay algunas terapias que lo utilizan. Aislado del entorno físico, incapacitado para responder a sus acostumbrados estímulos del exterior, desconectado de sus apegos inferiores, los físicos, mientras se mantiene unido a los superiores, kama manásicos, sigue respondiendo a los impactos de arriba. Y esto puede hacerlo con más efectividad, puesto que ninguna de sus energías se desparrama por el plano físico. Esto está quieto, está paralizado y está conectado con esa parte cámica. Esto es, en esencia, el estado de trance. En esencia, hay gradaciones y hay pequeñas variaciones. En la forzada clausura de las vías de los sentidos físicos, a través de las cuales las fuerzas se prodigan en el mundo externo, está paralizada, su clausura, cerradas las vías de los sentidos, el oído, el olfato, el gusto, la vista, está todo paralizado. Y como lo está, pues ya no hay esas fuerzas que se prodigan hacia el mundo externo, porque ni miramos, ni oímos, ni nada de nada en esos estados. Estas fuerzas siguen siendo asequibles como servidoras de la conciencia, kama manásicos, que es superfísica. La palabra superfísica no nos tiene que distraer, porque no significa que es que sea muy elevada, sino que sencillamente es lo que está por encima de lo físico. Puede ser cámico y tan bajito que realmente tenga muy poco de súper de nada. Pero para entender las palabras, estas están tal cual. En el silencio así impuesto en el plano físico, no hay actividad. Las voces de los otros planos pueden hacerse oír a veces. Y sigue con el trance hipnótico diciéndonos Anibesan, se observa una estimulación de las facultades mentales kama manásicas, conjunto de estos dos. Se descubre que la memoria abarca un área mucho más amplia, porque las débiles pulsaciones dejadas por lejanos acontecimientos se hacen audibles cuando las pulsaciones recientes más fuertes están transitoriamente silenciadas. Personas que en el estado de vigilia quedaron en el olvido son recordadas en el trance. Lenguas conocidas en la niñez, y aquí puse interrogantes porque me parece que esto yo tengo ciertas dudas acerca de esto. Lenguas conocidas en la niñez pero perdidas. Desde entonces reaparecen, surgen de nuevo acontecimientos triviales. Bueno, pero lo de las lenguas,
Algunas veces los poderes de percepción se extienden a un área mayor. Se ven acontecimientos lejanos, la visión atraviesa las barreras físicas, conversaciones muy lejanas se hacen audibles, sí, depende de cómo esté la persona preparada y de qué naturaleza sea ese trance, ¿no? Se cierra a todo lo físico y puede estar percibiendo cosas que proceden de este plano astral cámico, incluso a otros niveles, incluso manásico. Muchas gradaciones veo yo aquí, imposibles seguro de explicar con todo detalle, y este libro es muy extenso, pero es que es imposible explicar todo esto con todo detalle. A veces, dice Annie Besant, también se vislumbran fragmentos de otros planos, muchos de ellos mezclados con formas de pensamiento de las horas de vigilia, que aparecen del subconsciente, emergen a ese estado de conciencia y hay un batiburrillo que a veces la persona que está en ese estado no puede disociar y distinguir las unas de las otras, las que son del plano de las que son de su propio subconsciente. Y verdaderamente, pues cuando algunas personas han expresado ciertos estados de esta naturaleza, manifiestan bastante lío en sus cabezas. Sobre este tema existe una gran cantidad de literatura y puede estudiarse por parte del investigador. También se ha encontrado que los resultados de un trance más profundo no son idénticos a los trances más superficiales. Cuando se profundiza en el trance, en el cerebro se ponen de manifiesto estratos superiores de la conciencia superfísica, si llegan luego a poderse reflejar en el cerebro físico. Nos explica aquí un caso de algo que se estudió en su tiempo, porque ya lo conocía. Dice el famoso caso de Leónide I, Leónide II y Leónide III. Es muy conocido y debería observarse que Leónide I no sabía nada de Leónide II y Leónide III, que Leónide II conocía a Leónide I, pero no conocía a Leónide III, y que Leónide III conocía a ambas, a Leónide I y a Leónide II. Y ella añade, es decir, que lo superior conoce a lo inferior, mientras que lo inferior no conoce a lo superior, un hecho de lo más significativo. Pero está hablando de trances, de estados de trance. Por lo tanto, yo todo esto que está aquí explicando, con todo el respeto y vuestro permiso, lo pongo en cuarentena, porque ¿quién son estos Leónides 1, 2 y 3 que se manifiestan por medio de un estado de trance y que dicen cosas y que... ¿Quién son? Son partes de nuestro interior, de nuestro subconsciente, son otras entidades que no tienen que ver con nosotros y que están usando el cuerpo de la persona que está en trance. Sigue Annie Besant diciendo, en el trance por mesmerismo, los fenómenos superiores se alcanzan con más facilidad que en el trance hipnótico. Y en este pueden conseguirse manifestaciones muy claras de los fenómenos del plano astral cámico e incluso del mental, donde el sujeto está bien desarrollado, cuando lo está, y algunas veces se obtienen vislumbres de vidas pasadas, porque en la grabación de las vidas pasadas está aquí arriba, para lo cual esa profundización del trance tiene que ser grande.
pero ella habla de un trance por mesmerismo, que son gradaciones. Nuevamente nos encontramos con las gradaciones. Los maestros, vuelvo a repetir, no aconsejan en absoluto, al contrario, lo desaconsejan completamente. Cuando vemos que la exclusión del plano físico, la exclusión, dejar todo esto cerrado, es la condición para estas manifestaciones de la conciencia superfísica, empezamos a comprender lo racional de los métodos de yoga, Raja Yoga, practicados en Oriente. Cuando los métodos son físicos, como en el Hatha Yoga, el trance hipnótico ordinario se alcanza más a menudo y el sujeto, al volver a despertar, no recuerda nada de sus experiencias. El método del Raja Yoga, en el que la conciencia queda aislada del cerebro mediante una intensa concentración y queda aislada del cerebro, la conciencia queda aislada del cerebro mediante una intensa concentración, conducen al estudiante a la continuidad de la conciencia en los planos sucesivos, una continuidad de la conciencia en los planos sucesivos. Y el Raja Yogi, recuerda sus experiencias superfísicas al reintegrarse al estado de vigilia y activar su cerebro. Las recuerda. Recuerda qué ha hecho, dónde ha ido, qué situaciones ha vivido, con quién ha hablado, si es que ha hablado con otros seres, etcétera, etcétera, o ha visitado lugares, lo que sea. En ambos métodos, tanto en el occidental como en el oriental, se apunta a la misma cesación de la conciencia de vigilia para seguir las huellas de la conciencia superfísica, o bien, como diría el psicólogo occidental, para seguir las huellas del inconsciente en el hombre. El método oriental, sin embargo, con miles de años de experiencia detrás suyo, cosecha resultados incomparablemente mayores en los reinos de la conciencia superfísica y establece sobre las bases seguras de reiteradas experiencias la independencia de la conciencia con relación a su vehículo físico y la independencia de la conciencia con relación al posible uso de otras entidades. Se puede relacionar con otras entidades, pero no ser usado por ellas, que es diferente. El trance y las visiones de los santos en todas las épocas y en todos los credos nos aportan otro ejemplo de las irrupciones de lo inconsciente. En estas, las largas y absorbentes plegarias o la contemplación son los medios para producir la condición cerebral necesaria. Las vías de los sentidos se cierran ante la intensidad de la concentración interna y la misma condición se alcanza de un modo espasmódico e involuntario cuando el practicante del Raja Yoga busca alcanzarlo deliberadamente. Y aquí es donde aparece la posibilidad de aquellos estados de samadhi que vimos que van desde aquí para arriba. Por eso encontramos que los devotos de todos los credos atribuyen sus visiones al favor de la deidad de su culto y no al hecho de que ellos han provocado en sí mismos una condición cerebral pasiva que facilita el que la conciencia superfísica imprima en ese cerebro las visiones y los sonidos de los mundos superiores.
pueden desconocer que ellos mismos han propiciado esto y entonces lo adjudican a que la deidad de su culto, el santo de su devoción, bueno, esto es igual. Lo importante, porque algunas personas, Raja Yogis, por gradaciones, necesitan hacer su meditación con semilla, como dice Patanjali en los Yoga Sutras. La meditación con semilla significa que tienen que utilizar la imagen, una imagen de devoción, por ejemplo, pues la del Cristo, la del Buda, cualquiera que sea de un carácter elevado. Y la concentración y meditación sin semilla es posterior en el proceso, es posterior en el tiempo, según el desarrollo de la conciencia de ese Raja Yogi, y entonces ya no necesita semilla, pero es más adelante. El profesor William James, en sus Variedades de la experiencia religiosa, un libro que escribió este autor, apunta que algunas de las más sorprendentes de estas irrupciones de lo inconsciente son casos de conversiones súbitas en las que un súbito pensamiento o visión o voz ha cambiado al momento y completamente todo el curso de la vida de vigilia de un hombre. Como cuando alguien ha tenido una experiencia de esta clase y llega diciendo: yo no creía en nada de todo esto, pero me ha ocurrido algo y ahora sé que todo esto es real, que todo esto es cierto y mi vida ha cambiado para siempre. Estas son estas conversiones súbitas, ¿no? Por poner uno de los ejemplos que se dan. El citado profesor arguye correctamente que una fuerza lo suficientemente poderosa para producir esos efectos no puede ser desechada a la ligera o ser desdeñosamente ignorada por parte de ningún estudiante de la conciencia humana que se lo tome en serio. Es decir, somos estudiantes, estamos haciendo cambios, que duda cabe. De vez en cuando puede haber un vislumbre, los podemos llamar vislumbres de la verdad, unas vivencias interiores cuando estamos en meditación. Algunas personas tienden a decir, bueno, esto igual es que me lo estoy imaginando. Bueno, pues no hay que caer en eso. Tampoco hay que caer en el otro extremo de decir, bueno, yo ya es que he experimentado lo más elevado que se puede experimentar. No, ni un extremo ni el otro extremo. Ser observadores, pero cuando ha sucedido algo durante un periodo de meditación que ha tocado nuestra conciencia realmente, en mayor o en menor grado, hay que observarlo y dejarlo ahí respetuosamente. Todo este tipo de fenómenos psíquicos exige un estudio científico esmerado y promete una rica cosecha de resultados respecto a la conciencia superfísica, más allá de lo físico, pero con muchísimos grados, como podemos observar. Y ello es como compensación al investigador serio. Sin embargo, se insiste en que estos hechos se observan también en ocasiones en relación con las condiciones nerviosas, patológicas, y que los sujetos son personas histéricas, superexcitables, cuyas experiencias están viciadas por su condición, lo cual también es posible. Y hay personas que, estando en estas situaciones histéricas, superexcitables, llegan a estar en condiciones preclínicas. Los pueden llegar a llevar a una clínica o tener que necesitar, bueno, de un psiquiatra y de muchos cuidados. En primer lugar, esto no siempre es verdad, apunta Nivesan. Los Raja Yogis orientales
son personas que se distinguen por su calma y serenidad. También aquí puede haber Raja Yogis que se distingan por su calma y serenidad. Y esto es algo que hemos de observar en todas las personas y en nosotros mismos, por supuesto. ¿Cómo estamos en el día a día? ¿Vivimos en calma a pesar de los acontecimientos? ¿Tenemos serenidad aunque veamos el mundo como está? No quiere decir negarlo, sino verlo, pero ver comprendiendo por qué suceden todas las cosas, dónde descansa todo ello, y entonces poder permanecer en un estado de serenidad. Y algunos de los casos de conversión que ha citado han sido aquellos de personas avezadas en las cosas del mundo y con talento. Se podría haber dicho que hasta aquel momento eran más de carácter materialista, pero que han tenido una vivencia interior que ha cambiado por completo el curso de sus vidas y aquella orientación. Seguirán viviendo en este mundo, pero lo harán de una manera distinta. No obstante, concedamos que en la mayoría de los casos la condición nerviosa es patológica. ¿Y qué pasa entonces con un cerebro excesivamente tenso? El cerebro normal está aceptablemente desarrollado hasta el punto de responder a las vibraciones del mundo físico y de transmitir desde los vehículos superiores, arriba y abajo, las vibraciones mentales y astrales relacionadas con dichas vibraciones físicas. La relación entre estos planos y los cuerpos correspondientes es continua, a mucha velocidad. El cerebro, sin embargo, no está desarrollado hasta el punto de recibir sin alterarse las vibraciones muy violentas, más fuertes de los planos superiores, ni de poder responder en absoluto a todas las vibraciones establecidas en los vehículos más sutiles, astral, cámico y mental, por los fenómenos externos de sus propios planos. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso. Está preparado para recibir lo de sus propios cuerpos. Cada ser humano, cada uno de nosotros, ya ha desarrollado su cerebro y los vehículos correspondientes astral, cámico y mental para que se puedan relacionar. Porque la evolución ya lo hace así, ya lo prepara así ordenadamente, si no forzamos historias. Pero no está preparado suficientemente para que por medio de estos vehículos le lleguen impactos del medio mental que nos rodea o del medio astral cámico que nos rodea. Porque aquí hay vibraciones muy fuertes. Y dependiendo de cómo estemos nosotros vibrando, estas pueden penetrar en este vehículo cámico, las de nuestro entorno astral cámico, las del mundo en el que estamos inmersos astral cámico, pueden penetrar en nuestro vehículo astral cámico y llegar al cerebro. Así que vuelvo a leer el párrafo y nos daremos cuenta de lo delicado que es esto. Y de por qué se nos dice no forcéis cosas. El cerebro, sin embargo, no está desarrollado hasta el punto de recibir sin alterarse las vibraciones muy violentas, más fuertes de los planos superiores, ni de poder responder en absoluto a todas las vibraciones establecidas en los vehículos más sutiles, astral, cámico y mental, por los fenómenos externos de esos planos, de sus propios planos. Eso es importante que lo comprendamos, porque muchas veces hay personas que dicen, he entrado a un sitio, bueno, pues a un gran establecimiento, de estos a los que se van a hacer grandes compras a primeros de mes. Y estaba así de gente.
Cuando hay mucha gente en un sitio, hay gente en todas las condiciones y estados. Y hay gente que está muy enfadada porque se va allí a gastar mucho dinero que luego le va a hacer mucha falta. Casi siempre se acaba comprando más de lo necesario y se sale muy enfadado. Y todo eso establece un mundo de vibraciones en esos ambientes. Hay personas que no se enteran. Es como si pegaran en una pared, da igual, no se enteran. Pero hay personas psíquicamente más sensitivas que lo captan todo y hacen como los barrenderos, recoger como con una escoba, ¿no? Lo van pillando todo. Y cuando salen del establecimiento, algunas personas salen diciendo, qué malo que me he puesto, qué mal que me siento. Y hasta que no llevan un ratito fuera, tomando el aire, respirando o lo que fuere, si son capaces de reaccionar, si ayudarán a sí mismos, algunas personas mantienen ese estado durante mucho rato e incluso horas. Y esto es debido a lo que pillan del medio astral que les rodea, a su propio cuerpo astral, cuando están en el establecimiento en cuestión, porque como no podemos dejarnos nada fuera, todo el conjunto va dentro del establecimiento. Lo vamos comprendiendo, ¿verdad que sí? A menudo, nos dice Annie Besant, las emociones muy violentas de alegría, de dolor, de pesar, de terror, demuestran ser demasiado para el cerebro normal, para el cerebro que es normal, el que tenemos ahora, siendo causa de serias jaquecas, histeria e incluso de colapso nervioso. Por lo tanto, no es de extrañar que la violenta emoción que causa lo que se llama una conversión, cuando se produce aquel estado que ha denominado de conversión, vaya acompañada a menudo de semejante aflicción nerviosa. No siempre, pero puede irlo. Lo importante es que cuando el trastorno ha pasado, cuando ese trastorno, esa posible aflicción nerviosa por lo que ha vivido, ha pasado, el efecto permanece y la actitud ante la vida cambia como efecto de esa conversión. El trastorno nervioso se debe a la falta de adecuación del cerebro físico para soportar las violentas y rápidas vibraciones impactándole. La actitud permanentemente cambiada se debe a la constante presión de la conciencia superfísica, la conciencia más elevada de nosotros mismos, que se afana continuamente en adecuar el cerebro para poderse expresar hasta aquí abajo en plenitud. Porque siempre la conciencia con mayúscula, el ser que somos, está tratando de que todos sus vehículos estén relacionándose en los mismos niveles adecuados para expresarse a sí misma. Donde la conciencia superfísica no está lo suficientemente desarrollada para ejercer esta continua presión, la persona convertida pierde la gracia con el reflujo de la marea de emoción. Así que aquella vivencia que ha tenido finalmente desaparece porque no hay suficiente preparación, hay un estado de condicionamiento, hay incluso la posibilidad de autonegación. No, esto no es real, esto no existe, ta. No hay suficiente preparación. Esto también ocurre en algunos casos. En casos de visiones y de fenómenos parecidos, ya hemos visto que pueden ocurrir cuando se ha producido una forma de trance. Pero sin estar en trance, esos fenómenos pueden ocurrir en casos donde el cerebro está en un estado de tensión, bien por alguna causa pasajera,
o bien por el hecho de que su evolución ha ido más allá de lo normal. Una causa pasajera puede ser un gran disgusto personal, familiar, algún acontecimiento tremendo que ocurre y se produce una convulsión muy grande. Y puede ocurrir este tipo de fenómenos. Una emoción fuerte puede aumentar la tensión nerviosa hasta el punto de que es posible la respuesta a las vibraciones astrales directas y por eso un suceso astral se hace a veces visible o audible. Por lo tanto, no nos puede extrañar nada o casi nada, sino ser cautos, ser muy prudentes, ser muy respetuosos, ser muy observadores, utilizar nuestro discernimiento cuanto más mejor y ayudarnos, porque sólo así podemos ayudar, auxiliar a todo lo que nos rodea. Sigue diciéndonos Annie Besant. La reacción por un esfuerzo violento probablemente aflorará como un trastorno nervioso. Cuando el cerebro está más superiormente desarrollado que un cerebro ordinario, que el común de nosotros, se ha vuelto más complicado, es más sensible. Los acontecimientos astrales pueden percibirse constantemente y este esfuerzo, en cierto modo, muy bien puede ser superior a lo que el sistema nervioso del cuerpo físico está realmente preparado para soportar. Además de soportar el desgaste natural, normal, de la civilización moderna. Y eso lo dice ella a principios del siglo pasado. Si viera la cosa, si la ve ahora la cosa, pues fijaos cómo está. Por eso, también es probable que la histeria y las otras formas de fatiga nerviosa acompañen a las visiones. Pero estos hechos no quitan la importancia de las experiencias como realidades de la conciencia. Tal vez más bien la aumentan cuando muestran la manera en que opera la evolución en la actuación de las condiciones externas sobre un organismo. Los reiterados impactos de fuerzas externas estimulan al organismo en desarrollo y muy a menudo, momentáneamente, lo presionan. Pero el mismo esfuerzo impulsa la evolución. La cresta de la ola evolutiva siempre tiene que estar compuesta de organismos anómalos. En algunos casos se les llama, son los pioneros. El promedio de los organismos estables, normales, seguros, siguen después a la zaga. Son, aquí decía más, son igualmente respetables, ciertamente. No son más respetables, son igualmente respetables, pero no tan instructivos respecto al futuro. En realidad, las fuerzas del plano astral cámico están constantemente actuando con tesón en el cerebro humano para que éste pueda desarrollarse como un vehículo de conciencia más completo, ¿sí? Porque tiene que estar a la par, parejo, y debido a eso un cerebro sensible en periodo de transición de esa preparación es capaz de prescindir un poco del mecanismo que le conectaba con el mundo del pasado. Es probable que un buen número de actividades en las que actualmente el pensamiento está directa y voluntariamente involucrado, en el futuro serán asumidas automáticamente. Pasarán al sistema aquel que decíamos simpático, se automatizarán y gradualmente y a medida que se vayan realizando diversas funciones y sean ejecutadas deliberadamente, se introducirán en el umbral de la conciencia de vigilia, porque esto se está desarrollando y este cuerpo astral cámico se está desarrollando y el cuerpo manásico se está desarrollando
para ser vehículos de la conciencia superior de la Trinidad Atma Buddhi Manas. Todo se está desarrollando. Es lento, porque es necesariamente lento para que no se dañe nada. Y por eso no hay que forzar. A medida que estos cambios prosiguen, las vibraciones más sutiles inevitablemente tienen que mostrarse en creciente número en los cerebros más delicadamente equilibrados, aquellos cerebros que no son normales, comparándolos con la mayoría de hoy, ya que como estos en la cresta de la evolución estarán aquellos más capaces de respuesta. El doctor Maudsley escribe: ¿qué derecho tenemos para creer que la naturaleza tenga alguna obligación de realizar su trabajo solo por medio de mentes perfectas? Ella puede encontrar en una mente imperfecta un instrumento más adaptable para un propósito en particular. Porque todo lo que hay en la manifestación tiene su lugar. Todo está bien, todo está en su sitio, y nosotros no hemos de rechazar nada ni a nadie, porque todo cumple su función y su momento dentro del conjunto de toda la evolución en todos los reinos, y es algo absolutamente magnífico. Y el profesor James advierte: si existiera algo así como la inspiración desde un reino superior, una inspiración que baja, que desciende, muy bien podría decirse que el temperamento neurótico proporcionaría la principal condición de la indispensable receptividad, porque un temperamento tal como suelen ser los de ahora no es receptivo a lo superior todavía en general. Una vez que hemos aceptado que las fuerzas más sutiles que las físicas deben necesitar para su expresión un vehículo más refinado que un cerebro organizado para la recepción de lo físico, entonces dejaremos de sentirnos angustiados o acongojados cuando descubramos que las fuerzas superfísicas a menudo encuentran sus expresiones más ágiles a través de cerebros que están más o menos fuera del engranaje del plano físico, que es lo que acabábamos de comentar. Y todo está en su sitio, todo. Y comprenderemos que los anómalos síntomas físicos que acompañan sus manifestaciones no invalidan en modo alguno el valor de estas energías, ni tampoco la importancia del papel que desempeñarán en el futuro de la humanidad. Al mismo tiempo, y de un modo natural, tiene que surgir el deseo para descubrir algún método por medio del cual estas fuerzas puedan capacitarse para manifestarse sin exponerse a la destrucción de su instrumento físico. Que las fuerzas puedan manifestarse sin exponerse a la destrucción de su instrumento físico, del cerebro y del sistema cerebro-espinal. Pero todo esto forma parte del proceso de la evolución e irá llegando. Este método se ha encontrado en Oriente con la práctica del Raja Yoga, que realmente es una práctica que en proporción al número de personas de la humanidad encarnada, que son 7.000 y pico de millones, me parece que son más de 7.500 millones ya, el porcentaje de aquellos que practican el Raja Yoga o que practicamos el Raja Yoga es muy pequeño en comparación, pero es un método real en el que el ejercicio prudente de la conciencia superior se busca mediante una intensa concentración, que se puede confundir. El hecho de poderse concentrar
en el trabajo que estamos haciendo, no dispersar el pensamiento, no tener la mente por ahí paseando, sino estar atentos a lo que estamos haciendo y por lo tanto la mente cada vez está más calladita, habla menos, parlotea menos, se va menos a historias del pasado o a hacer proyecciones de futuro. Y la hemos de reeducar para que cada vez esté más tiempo aquí con nosotros, aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora. Y eso es un estado de concentración, que no es forzado si somos capaces de hacer un trabajo reeducador de nuestra mente. Y esta concentración en sí desarrolla el cerebro como instrumento para las fuerzas más sutiles que actúan en las células cerebrales del modo ya descrito en relación con el pensamiento. Además, poco a poco, este ejercicio de concentración desarrolla las 7 espirillas del átomo siguiente en el orden a los que ahora están activos. Y de este modo añadirá un nuevo órgano para el funcionamiento superior. Quise poner aquí los 8 pasos del Raja Yoga de Patanjali, que como dijimos días atrás, y a ello me ayudó Emilio, que me recordó, porque de vez en cuando yo pierdo la memoria, no me acuerdo de las cosas, estoy por ahí, que hay los 8 pasos, pero el orden es importante. Estos 2 son absolutamente imprescindibles. Pasar a todos estos de aquí o tratar de pasar a ellos sin haber preparado todo este campo es poner a todos nuestros vehículos en peligro. Así que yamas son los principios morales, que se distribuyen en 5 cada uno de ellos. Ahimsa, que significa no violencia, no dañar. No violencia ni mental, ni emocional, ni física, no dañar a ningún ser vivo. Satya, que significa no falsedad, ser verdadero. Este también es el tercero de los pasos del noble octuple sendero. La recta palabra se correspondería. No falsedad, ser verdadero, mentalmente, emocionalmente, físicamente. Algunas personas todavía dicen que no mienten, bueno, pero que a veces excusan y dicen cosas que son mentira porque tienen que dar una excusa para no decir. Bueno, pues finalmente esto también ha de desaparecer. Cuando uno no puede hacer algo, no puede acudir a un sitio, ha de decir, no puedo acudir. Oh, pero ¿por qué no puedes acudir? Porque tengo cuestiones que no me permiten acudir. Y no hace falta dar más explicaciones, pero no hace falta ni es necesario decir mentiras. El tercero es astella, que es no robar, tener honestidad en todo, no robar. No robar nada, ni un pelo, ni una goma de borrar, no tomar nada que no es nuestro. Pero no robar implica también ser muy comedido con el uso de todos los bienes de la tierra, porque hacemos abuso de todo. Le robamos a la tierra, le robamos al reino vegetal, le robamos al reino animal, le robamos a todo, porque hacemos abuso y no prudente buen uso de muchas cosas. El cuarto es brahmacharya, que es continencia o sublimación de la energía sexual. Y este también tiene sus bemoles, porque pues, hay personas que tienen una necesidad sexual más fuerte, otras no la tienen tan fuerte, y algunas en relación con su necesidad sexual consideran que todo es lícito y que todo está bien. Y para esto también se requiere el desarrollo de un gran discernimiento. Y el cuarto es
aparigrava, que es no avaricia, no acaparar. No avaricia, no acaparar, no acumular. En las observancias personales, que también son 5, Shauka, que significa la pureza, limpieza extrema, externa o interna, limpieza en el pensar, el sentir, que es esa pureza, en los actos y en las palabras. Santosha, que es el contentamiento, es la alegría del vivir, que es independiente de cualquier cosa que esté ocurriendo y que cuando lo es realmente, ocurra lo que ocurra, la persona está descansando en la ley y tiene un estado. No es una alegría ficticia, es algo que viene de lo interno. El tercero es tapas, que es ser austero, ser disciplinado. Tiene que ver también pues, con ese comedimiento en el uso, que no sea abuso de nada, ser austero, ser disciplinado. Svadhyaya, que es el estudio de uno mismo, conocerse a sí mismo, como decimos siempre, y el Ishvara Prana Nidana, que es rendirse a Dios, abandono del ego, descansar en la ley divina. Y a partir de ahí, pues tenemos las asanas, que es una postura general que puede ser acompañada de ciertas series de posturas que son benéficas para el cuidado del cuerpo, los estiramientos, el largo, etc. Los pranayamas, que es tener una respiración integral. El pratyahara, que en realidad aquí dice abstracción de los sentidos, pero en otros lugares se explica como el control de la mente. Y después de ahí los 3, que significan la concentración, el poder estar con la mente en una cosa. Si aprendemos a estar cuando estamos con la patata, cuando estamos con el libro, cuando estamos con la familia, y no estar en 40.000 sitios, luego ese estado de concentración para entrar en meditación con semilla podrá ser una concentración en un objeto de nuestra devoción, sea Cristo, sea Buda, sea lo que fuere. El paso de meditación, que es una profundización más grande de ese estado, para llegar a ese samadhi, que ya vimos que también Taimni nos daba una tabla de cómo eran los estados de samadhi. Y bueno, pues aquí está. Uy, se me ha ido. ¿Esto qué es? Vale, 125, 126. Quedan un par. Este proceso es un proceso necesariamente lento, pero es el único método prudente para el desarrollo. Y si se lamenta su lentitud, puede sugerirse como razonamiento para la paciencia que el estudiante esté esforzándose para adelantar el desarrollo atómico de la siguiente ronda, y esto difícilmente puede esperarse llevarlo a cabo con rapidez. No hay que tener prisa con nada. Sin embargo, esta lentitud en las prácticas del Raja Yoga es lo que las hace inaceptables para el occidental impaciente, que quiere cosas rápidas. Y sin embargo, no existe otro método que augure un desarrollo equilibrado. La alternativa está entre esto y las alteraciones patológicas nerviosas que acompañan las irrupciones de la conciencia superfísica en un vehículo sin preparación, porque las prisas llevan a esto. No podemos trascender las leyes de la naturaleza. Solo podemos intentar comprenderlas y después utilizarlas. Y llegamos al final de la presentación de hoy.
Y por lo tanto, pues si os parece bien, dejamos de compartir. Y si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues podéis levantar vuestra mano o abrir el micro y trataremos de ver qué es lo que podemos hacer. Gracias. ¿Mucha comida y estáis satisfechos? ¿Mucha comida y estáis digeriendo? Sí, el proceso de la digestión es lento. Ajá, es bueno. Y estoy de acuerdo con no acelerar nada, con no apurar nada, que cada cosa llegue en el momento adecuado. Y los problemas estos de la hipnosis, que son tan peligrosos. Aquí había una tienda donde siempre tenía a la entrada un estanquillo lleno de revistas para la salud, entre comillas. Y cuando se empezaba a hojear era, le voy a hacer que suba el Kundalini en 7 meses. Yo puedo hacer que llegue miles de cosas esas que Sí. nada. Como oí por lo menos a 3, casualmente eran 3 mujeres. Las 3 hicieron regresiones, las 3 fueron faraonas en la antigüedad. Nunca le dije nada. Le dije, sí, mira, qué bueno, ya sí, se te nota, se te ve el espíritu faraónico y cualquier cosa se le decía yo para que no fueran a molestarse, pero Sí. hay que tener mucho cuidado con las trampas. Se ha hecho mucho comercio con todas estas El cuestiones, interés mucho. económico es el que ha hecho daño con todo eso. Sí. Gracias, José. Ahí está Alfredo y luego Pedro. Adelante, Sí, hija, Alfredo. yo te quería preguntar qué consejo nos das o qué sugerencias les das a la gente que es muy sensible a los aspectos como vos remarcabas en el supermercado, por ejemplo, que son muy sensibles a los enojos, a los disgustos de afuera, del exterior, que los sensibiliza mucho. ¿Qué consejo le puedes dar a esa gente? Muchas gracias por tus disertaciones, hija. Gracias a todos vosotros. Pues el consejo es solo uno porque en realidad no es mi consejo, sino son las instrucciones que se dan para hacer todo este proceso en general. A nosotros nos afectan ese tipo de vibraciones porque la ley de vibración es una que dice, por orden de vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Quiere decir que nosotros todavía en nuestros cuerpos físico, cámico, astral y mental en su aspecto de concreto, que le llaman, hay todavía materiales capaces de vibrar de esa misma manera que el cúmulo o en parte del cúmulo que hay en esos establecimientos. Y por eso las personas son afectadas por ello. Cuando una persona ha hecho su trabajo de purificación a nivel general, purificar el pensar, el sentir, los actos, las palabras, que no haya juicio, que no haya enfados, sobre todo, todo esto son gradaciones, pero que no haya enfados en el sentido de enfados de violencia, de gritar, bueno, porque todo eso baja las vibraciones y nuestra media pues fluctúa, pero si los enfados se suceden, pues esa media baja. Entonces, si nuestra media, por medio de esa purificación, sube, todo lo que es inferior no nos puede tocar, no nos toca, no encuentra en nosotros nada que pueda responder a eso. Y aquí es donde se cumple aquello de cuando una persona ha hecho todo ese proceso transformador, puede estar en el fuego y no quemarse.
Puede estar en el agua y no mojarse. Puede estar en el barro y no ensuciarse. Fijémonos qué significan mental, astral y físico. Estar en el fuego y no quemarse. Estar en el agua y no mojarse. Estar en el barro y no ensuciarse. A eso se refieren las vibraciones, Alfredo. Evidentemente, esto no lo hacemos de un día para otro, pero hemos de hacerlo, todos nosotros. Y si somos afectados por lo que sea con este tipo de cosas, y todos conocemos a personas que lo son, que lo han sido y que tal, y que nos han preguntado, es que no hay otra receta. La única protección real y verdadera es la propia pureza que uno tenga, del pensar, del sentir, de los actos y de las palabras. En algunos lugares dicen, genérate una campana, protégete, que no sé qué. Y todo eso es ficticio y todo eso no es más que querer engañar a la ley, que no podemos engañarla. Muchas gracias, Elisa. Muy A, amable como siempre. a vosotros, Pedro. Buenas noches. Buenas. Enhorabuena y gracias por tus explicaciones. Y con respecto a las etapas que se han definido del Raja Yoga, ¿son secuenciales, son puntuales, progresivas? Quiero decir, hasta que no se cumple con una, no se puede obtener la otra y pasar, porque Sí, entiendo lo que preguntas. Verás, llama y niyama son imprescindibles. Esos 5 puntos de llama y esos 5 puntos de niyama, que ahí está muy sintetizado, pero esa es la purificación de lo que acabamos de hablar. Son imprescindibles, porque si la persona, sin hacer esa purificación, se mete a los otros pasos, va a desarrollar, va a mover en mayor o en menor grado algunos aspectos de su psiquismo, es decir, puede entrar en contacto con esos planos que hemos estado mencionando a lo largo de la tarde y no estar preparados para poder soportar lo que va a recibir de ahí. Es por eso que esos 2 primeros de llama y niyama son absolutamente imprescindibles. Luego, que una persona haga más posturas o haga menos posturas, que haga un tipo de ejercicios o haga otro tipo de ejercicios que le vienen mejor. En realidad, de lo que se trata es de que pues tengamos un cuerpo más o menos ágil, que a no ser por cuestiones kármicas, por lo menos que por abandono no lo sea, que nos esté produciendo interrupciones. Pero claro, todo este cuidado del cuerpo físico es una postura integral y también tiene que ver con el cuidado en la alimentación y un largo etcétera. La respiración también es una cuestión integral, porque uno se puede sentar y hacer esos ejercicios de respiración a 3 tiempos, tomar el aire, cerrar, expulsar el aire, tomar el aire, expulsar, cerrar, cerrar, ya lo diré, de nuevo, tomar el aire, cerrar y expulsar, y lo puede ir haciendo en esos 3 tiempos, siempre sin forzar nada, irlo haciendo, porque se ayuda a una buena oxigenación, se ayuda a las vías, etcétera, etcétera, sin obsesionarse. Todo eso es bueno. Lo que pasa es que en algunas corrientes de estudios de Hatha Yoga, eso mismo que está recogido en las prácticas del Raja Yoga, eso lo hacen de una manera fuerte. Muchas asanas y muchos pranayamas. Pero los 2 primeros los dejan, esos yama y niyama, pues bueno, ya veremos, ¿no? Porque quieren empezar la casa por el tejado, pero la casa hay que empezarla por los cimientos. Y entonces hay que hacer
unos cimientos muy fuertes y muy sólidos, no tener prisa, para que luego, cuando uno haga esas otras prácticas que vienen, las haga sin ningún peligro para su integridad física, emocional y mental, sin ningún peligro para ello. El siguiente punto después de pranayama es el control de la mente. Que esté a nuestro servicio, que no se vaya por aquí para allá, que también hemos hablado de ello. Y a partir de ahí, esos procesos de meditación, concentración, meditación, samadhi, pues pueden ser muy graduados. Uno se puede poner a meditar ahora, pero ¿a dónde le conducirá esa meditación? Sí, y es una pregunta para todos nosotros y me incluyo, ¿eh? Yo soy una aprendiza más entre todos. ¿A dónde me conducirá una meditación de media hora si el resto de las 24 horas estoy como todo el mundo? Con la mente dispersa, con angustia, con miedo, juzgando, y que y que ahora el mundo, y que ahora el Putin, y que ahora el patán, y que ahora el de más allá. O el vecino de al lado de casa, da igual. ¿Será malo esa media hora? No, pero hará poca cosa y poco trabajo si el resto de las 24 horas está uno disperso por todas partes y con esa mente que está fluctuando de vibraciones no demasiado armónicas. Entonces es interesante, en principio, estudiar lo que dice el Raja Yoga e ir viendo cómo nosotros tenemos esos asuntos en nosotros, cómo los tenemos. Nos falta desarrollar tal, nos falta practicar cual, apliquémoslos y vamos comprendiendo que nos falta de todo esto. Pedro, no sé si he podido explicar algo acerca de lo que preguntabas. Perfectamente. Gracias. Aclarado. Gracias. Gracias, Pedro. Carlos ha levantado la mano. Sí, gracias, muy amable por la oportunidad y excelente clase. Espero no tocar temas muy delicados y que el internet no se me corte. Habíamos hablado, estábamos leyendo precisamente que el hombre poco evolucionado pierde la conciencia al extasiarse, ¿no? Y en algunos más evolucionados que tú decías que, bueno, difícilmente pueden hacérsele preguntas y todo este caso. Mi pregunta es respecto al daño que se le puede hacer. Esa pérdida de conciencia en el éxtasis, cuando el hombre es poco evolucionado, no se regresa con ninguna experiencia, no se regresa con recuerdo. ¿Hay algún daño que se le puede causar a la conciencia por allá? A ver, se le pueden dañar los vehículos para que la conciencia pueda expresarse. La conciencia es la conciencia. La conciencia es el ser que somos, que está más o menos evolucionado, pero es el ser que somos. Eso es conciencia divina, ¿eh? Sí. Es vida divina que se expresa por medio de vehículos. Los vehículos son los que se pueden dañar cuando se fuerza la máquina. Y cuando hablamos de éxtasis, entendemos que, un éxtasis es algo sublime, ¿no? El éxtasis pues tiene todas esas gradaciones. Cuando uno abandona la conciencia de vigilia y entra en esos otros estados, es cuando se dice y se ha explicado a lo largo de esta tarde, ¿no? Dependiendo de cómo está, puede ser utilizado por otras entidades de esos planos. Estos métodos, los seres de elevada condición, los maestros de sabiduría y sus discípulos iniciados, con mayúscula, nunca utilizarán a ninguno de nosotros en esas condiciones, porque ellos no quieren que perdamos la conciencia, no quieren que dejemos de ser conscientes de lo que está ocurriendo en nosotros. A veces se ha dicho, bueno, pero es que la señora Blavatsky era un medium. No era un medium al uso que se le da como etimología de esta palabra. Era el medio de expresión de unos maestros que secuencialmente, a veces era uno, a veces era otro, usaban de ella
con su permiso y su autoconciencia, ella no perdía la conciencia. Ella no quedaba en estado mediúmnico como estos que se duermen y que luego no saben lo que ha pasado y lo que... Eso jamás, ese estado de mediumnidad jamás es usado por un ser de un carácter superior, nunca. Por lo tanto, todos los mediums al uso, que hacen sesiones mediumnísticas y tal, los que pierden la conciencia, mirad, ninguno es de carácter elevado, ninguno, porque ya no se dedicarían a esto. Y algunos, yo he conocido alguno y alguna, que tiene un estado de psiquismo desarrollado, que ya nació con esto porque lo traía de otras vidas y traía esta tendencia y se le desarrolló ya desde pequeña o pequeño, y oía todo lo que le decían las otras entidades, estando así, hablando con nosotros. O sea, ahora me dicen esto y ahora me dicen lo otro. Esto ya conocí a una mujer en el primer año de conocer yo a Jaime Escoguí, entre mis 34 y 35 años, y aquel contacto fue durante un año, luego aquello se cortó y dijimos hasta aquí. Jaime dijo hasta aquí. Yo, como era aprendiza, yo solamente escuchaba y observaba y aprendía. Y aquella mujer la usaban entidades, pero eran de abajo todas. Todas eran de abajo, a pesar de que ella no perdía la conciencia y estaba hablando con nosotros y estaba diciendo lo que le decía. Había una que se hacía pasar por Jesús. Ella estaba convencida de que Jesús hablaba por su boca. Pero llegó a levantarle el puño a Jaime y decirle, y ahora me dice, si me dejase llevar, te daría un puñetazo. Eso no lo hace ningún Jesús ni ningún ser superior. Era un engañador astral que se hacía pasar por... Y casos de estos, pues hay y ha habido y habrá. Porque se dan unas condiciones psíquicas de un psiquismo. La persona, si por cuestiones kármicas nace con una tendencia de psiquismo, pero ella o él comprenden, se dan cuenta de a dónde les podría conducir eso y lo reorganizan y se reeducan para solo permitir que eso sea en sí mismos de carácter elevado y no hacer ningún tipo de comercio, ni de presunción, ni de nada, está reeducando y reconduciendo para que cuando se agote esa cuestión, que es kármica actualmente, puedan abordar un estado de conciencia de un orden superior para el cual ya estarán preparados. Pero eso cuando la ley, su propio desarrollo, su propia conciencia, el propio ser que son, eso sí se dan cuenta. Yo he conocido personas a lo largo de todos estos años que tenían esta condición psíquica, pero que comprendieron, tanto hombres como mujeres, he conocido a varios, que comprendieron y dijeron, uy, yo nací con esto, pero claro, esto no iba por donde tenía que ir, y lo han reconducido y tienen unas condiciones de vida muy sanas. ¿Perfectas? No, si es que perfectos no somos ninguno. Yo no soy perfecta, yo soy una aprendiza más como todos vosotros, una estudiante, una aprendiza, y estoy en mi propia transformación, ¿eh? Pero es muy interesante, sobre todo, no dejarse engañar por las apariencias de los asuntos del psiquismo, porque ha habido tanto comercio, tanto fraude, tanto engaño con todos estos asuntos. Por lo menos nosotros, conociendo esto, conociendo la teosofía, pues ya no participamos, no participaremos nunca en alimentar estas cuestiones, ni en nosotros ni en los demás. En más de una ocasión he tenido que hablar con mucha claridad a alguien
Y bueno, pues a veces la reacción ha sido buena, ha sido benéfica para esa persona que se ha dado cuenta. Y otras veces, pues si está muy enganchado a su historia del psiquismo, pues que no quiere ni hablar nada, porque dice que tiene un don y que tiene un don y que tiene un don. Y se queda con su don. Y esto hay que respetarlo siempre. Pero lo que no hay que hacer es jugar al juego de alimentar el engaño en el que está la otra persona. No podemos alimentar los engaños de ningún ser. Amablemente, respetuosamente, si nos preguntan, si no nos preguntan ni abrir la boca, pero amablemente y respetuosamente, si nos preguntan, debemos exponer, nunca imponer, pero sí exponer las verdades de la teosofía al respecto de la pregunta que se nos haga. Y ahí cada uno queda libre de hacer o no hacer, ¿verdad? Clarisa, tienes una pregunta en el chat de Patricia Chávez. A ver. Aquí. Dos preguntas. Dentro del trance, en el cerebro se originan ondas alfa y beta para llegar a esos grados de hipnosis. Dentro del trance, una persona se puede quedar y morir o solamente dañar su sensibilidad en el cerebro, haciéndose esquizofrénico. Bueno, para llegar a esos grados de hipnosis, entiendo que estás hablando, Isis es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Si estás hablando de esto, pues verdaderamente en un estado de samadhi se pueden alcanzar altos grados de samadhi. Que le llames Isis o que le llames de otra manera, el nombre no tiene importancia. Pero siempre sería dentro de ese trance motivado por una meditación de un orden superior. No un trance hipnótico, nada de todo esto, que durante esta tarde ahí lo ha diferenciado claramente lo que es uno y lo que es el otro. Y luego dice en la segunda, dentro del trance una persona se puede quedar, sí, y morir. Se puede llegar a quedar y morir, sí. O solamente dañar su sensibilidad también en el cerebro, haciéndose esquizofrénico. Sí, eso también es posible. ¿Por qué? Porque en ese forzar la situación y la máquina se rompe una tela protectora que hace que no tengamos un contacto prematuro con el plano astral cámico. Estamos protegidos por la propia naturaleza, por las leyes superiores divinas. La propia naturaleza hace que tengamos esa protección. Pero cuando la persona provoca estos trances que no son dentro de un proceso superior, sino que son provocados, cuando uno yo quiero y venga y hace prácticas y no sé qué, y hace esos pranayamas que, por Dios, si están colgados por YouTube y hay unas prácticas que son horrorosas y la gente va y las copia y las hace y se le puede ir la cabeza totalmente, si puede quedar esquizofrénico, sí. Algunas, quizás no todas, pero algunas, en un porcentaje bastante elevado de los diagnósticos de esquizofrenia están provocados por esto y por la ingesta de drogas. Entonces, claro, es que se nos advierte de todas las cosas para que estemos muy al tanto. Patricia, pues no sé si ha quedado claro al respecto lo que estabas diciendo, pero bueno, tú lo has apuntado muy bien, Patricia, ¿de acuerdo? Bueno, pues queridos amigos y hermanos, si no hay nada más, cerraremos la grabación recordando que este sábado tenemos las cartas Mahatma, cuyos datos también estaban en el programa que os envié, ¿de acuerdo?
Así que el sábado, a los que podáis acudir, los que ya tenéis por costumbre el seguir este estudio de las cartas Mahatma, y los que no podéis añadiros, porque no hay que inscribirse, sencillamente hay que entrar con los códigos que recibís, podéis entrar tranquilamente todos, porque lo que se recibe en ese estudio siempre es bueno, siempre es benéfico, siempre ayuda, siempre contiene elementos para nuestro propio conocimiento y transformación. No importa si en las etapas anteriores no se ha podido seguir con este estudio que nos lleva de la mano la presidenta de la sección española, Ángeles Torra. Pero yo, si podéis, os diría y os aconsejaría, no me gusta dar consejos, pero vamos a decirlo así, que si podéis, lo aprovechéis. Porque tampoco es tan frecuente que haya oportunidades de esta naturaleza. Así que muchas gracias a todos y nos vemos y recibiréis el programa de la próxima semana. Gracias a todos.